preguntan si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien, Guadix. Que tu gente no se achanta, todo va bien, Guadix. Un paisano en mi pantalla me acompaña donde vaya, todo va bien, Guadix. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un podcast y ustedes eligen el momento en el que desean escucharlo y la manera en que desean escucharlo. Todo va bien, Guadix. Pilar Molero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Jesús Javier, pues muy bien, contenta en este viernes, que de momento va a ser nuestro último viernes de podcast de Todo va bien, Guadix, porque a partir de la semana que viene, pues como ya habíamos ido diciendo a lo largo de esta semana, vamos a tener un encuentro semanal con los que nos escucháis. Entramos también nosotros en nuestra fase 2 del podcast y pasamos a ser de un podcast diario a hacer un podcast semanal. Y bueno, lo vamos a hacer siempre con las mismas ganas y con la misma energía y con las ganas de conectar con la gente de Guadix como hasta el momento. Así que bueno, pero tenemos que frenar un poco el ritmo porque también van apareciendo más obligaciones y recordamos que esto es una actividad completamente altruista y no remunerada. Exacto, y necesitamos tener que ir ocupando el tiempo en otras cosas porque así lo demanda también el nuevo ritmo. Pero bueno, vamos a seguir ahí conectados con nuestra realidad cercana, que es lo que más nos gusta, conectados con todos vosotros y con todas vosotras. Y bueno, como dice Jesús Javier, iniciamos una nueva fase, ¿no? Pero sí. Yo creo que mejor que explicarlo nosotros, tenemos a alguien muy especial que nos lo explica súper bien hoy, ¿no? Tenemos a nuestro reportero de los viernes, que además nos va a hacer un resumen de todo lo que ha sido este estado de alarma desde que comenzó hasta el momento. Es, pues como todos los viernes, con nosotros, Juan Manuel. Hola, soy Juan Manuel. En este tiempo han pasado muchas cosas. Ha venido el coronavirus y no lo podemos chupar ni un dedo. La gente se ha puesto malita y lo tenemos que quedar en casa. Y comenzó todo va bien, Guadix. Y le he contado del hecho del cole de papá y mamá. Lo que hice Semana Santa. Y a Inés le han salido los dientes. La fiesta de los niños es chulísima. La fase 1 ya he hecho una discusión. Y he corrido mucho sobre mis paseos de Guadix. Me lo he contándolos. Muchas gracias, Jota y Pilar. La gente de Guadix ha sido muy buena. Y por eso ya estamos a la fase 2. Un beso súper fuerte para todos. Bueno, pues no hay mayor alegría que la de Juan Manuel. Ya estamos en fase 2. Bueno, a partir del próximo lunes. No nos precipitemos. Besazo grande para Juan Manuel, que lo queremos muchísimo. Tú fíjate qué manera más sencilla de resumirnos, estas cuántas semanas al final, Jesús Javier, más de 8, ¿no? Más de no 8, sé, me he descontado, sí. me he descontado, pero fíjate qué bien lo ha resumido él en un momento y con qué energía nos da paso a esa fase 2 que, como tú dices, empieza el lunes, pero que ya nos abre también otras perspectivas. Uh-huh. Y bueno, todo lo que ha pasado durante este tiempo. A Inés le han salido los dientes. Inés es la hermanita pequeña de Juan Manuel. Las excursiones, ha estado en el cole de papá y mamá y bueno, pues la verdad que ha sido una crónica, yo creo que un resumen perfecto de lo que ha sido todo este tiempo del estado de alarma. Así que Juan Manuel, muchísimas gracias, te vamos a poner muy buena nota, pero se te ha olvidado contarnos una cosa también muy importante, Juan Manuel, y es que este próximo domingo es el cumpleaños de papá. Hay que felicitar a papá, a Juan Calandria.
Bueno, pues hay que felicitar a papá, a Juan Calandria, y a mamá, claro, pero a Juan Calandria porque este próximo día 31 cumple años. Se nos está haciendo mayor este papá, pero hemos comprobado, Pilar, que es un papá extraordinario. Yo me acuerdo muy especialmente de ese concurso de inglés y me acuerdo de todo lo que ha hecho este padre, como tantos otros padres en casa, para que los pequeños pues hayan pasado de la mejor manera posible esta fase de confinamiento, esta etapa de confinamiento, y hay que tener un reconocimiento con los papás, con las mamás, y creo que Juan es un buen ejemplo de ello. La verdad es que sí, ha habido que echar mano de mucha imaginación durante todos estos días, porque si para los que ya somos un poquito más mayores, estar en casa un día tras otro, cambiando de golpe las rutinas, dejando de ver a nuestra gente, de tener nuestras relaciones sociales habituales, pues imaginad lo que es para los más pequeños, que son pura energía, puras ganas de jugar y de estar con amigos y amigas. Así que, bueno, lo han hecho muy bien. Como dice Juan Manuel, Guadix lo ha hecho muy bien. Pues tú también lo has hecho muy bien, Juan Manuel. Todos los peques lo habéis hecho muy bien y lo seguís haciendo muy bien y nos estáis dando una grandísima lección. Así que muchas gracias y muchas felicidades a todos. Felicidades, Juan. Bueno, pues dejamos atrás ese cumpleaños. Otra de las grandes compañías, otra de las grandes ayudas que hemos tenido durante este tiempo ha sido la cultura. Lo hemos dicho muchísimas veces a lo largo de este podcast. Y la lectura ha estado también en el centro de la vida de muchas personas durante este tiempo y tiene que seguir estándolo. Seguimos recibiendo recomendaciones literarias y hoy pues también María Jesús Ortiz Moreiro desde Berlín nos hace una recomendación literaria. Pues yo ya tengo la libreta para tomar nota, así que vamos a escucharla. Nos vamos a Berlín. Quiero que penséis en montañas de papeles, tanto que a la mesa en la que estamos sentados apenas llega la luz que entra por una estrechilla ventana que naturalmente no da a la calle, sino a un oscuro patio interior. Nos apañamos con esta y con la luz de viejos flesos. No estamos solos, estamos rodeados de otros escritorios también con cientos de papeles. A las mesas están sentadas personas que copian y copian a mano expedientes y actas y documentos para este y aquel trámite. Eso es, requisitos, justificantes, procedimientos, burocracia. Estamos en el despacho de abogados que dirige el narrador del cuento que os propongo como lectura. Él nos habla de sus empleados. Se refiere a ellos con descripciones un tanto caricaturescas. Nos habla también de su nuevo fichaje, un tal Bartleby, de su rostro pálido, de sus hábitos peculiares. Le sorprende de él su falta de vicios, le exaspera su pasividad. Pero lo que realmente le desquicia es que se niegue a asumir un trabajo diferente al que estaba haciendo y que lo haga diciendo esta frase: preferiría no hacerlo. Una frase que se convertirá en la única con la que Bartleby responda de entonces en adelante al jefe. Una frase icónica del mundo de la literatura. No me gustaría, paisano, contarte más del argumento de este cuento, Bartleby el escribiente, una pequeña joya narrativa que Herman Melville publicó en 1853. Este autor, muy conocido principalmente por la novelón Moby Dick. Tan solo me gustaría adelantarte, eso sí, y avisarte de un pequeño gran detalle, y es que este cuento tiene mucha miga. Y sí, hay denuncia social. Melville escribe este cuento una vez publicada la epopeya de la ballena blanca. Bien sabes que Moby Dick fue un fracaso comercial y obtuvo en general una crítica adversa.
solo fue considerada una obra maestra después de muerto el autor y bien avanzado el siglo XX. Melville estaba, por tanto, desencantado con una sociedad americana a la que consideraba absolutamente atomizada, acrítica, metida en rutina asfixiante, corta de mira. Bartleby es en parte ese ser alienado, es llevado al extremo la esclavitud de él y al trabajo que nos chupa la energía y la vida hasta dejarnos zombies. Lo que convierte este relato en digno de ser leído es la atracción de lo insólito del personaje Bartleby, punto discordante, motor de una historia en la que están por un lado el jefe y los otros empleados, la parte aceptada que sigue los cánones de la sociedad, y por otro el raro de Bartleby, ese ser mustio, vencido, rechazado, al que nadie entiende ni quiere entender. Esa incomprensión ante lo diferente, lo desconocido, lo veríamos años después en forma de bicho y llamado Gregorio Samsa. Precisamente Borges, que fue el responsable de la traducción al castellano de Bartleby el escribiente, hecha en 1944, destaca la inutilidad esencial como elemento básico en este relato y que es una constante en la obra de Kafka y en autores de enfoque existencialista muy posteriores a Melville. Recuerda, el autor Herman Melville, el cuento Bartleby el escribiente, o el personaje que sencillamente fascina. Con libros cerca, Guadix, todo va bien. Con libros cerca, todo va bien, María Jesús, y nos quedamos. No conocía yo esta historia de Bartleby el escribiente, así que nos viene muy bien esta recomendación literaria de María Jesús para ampliar nuestra biblioteca. Y como siempre, una lectura que podemos hacer durante el fin de semana, en cualquiera de esos ratitos que nos puede quedar libres. Y como ya dice, con un libro cerca todo va bien, y es verdad. Fíjate que ayer me comentaban eso, que se ha aumentado, que se ha incrementado bastante la venta de libros en estos días. Yo creo que eso es una buena señal. Pues bueno, pues nos lo apuntamos y yo me lo apunto también. Además cita a un autor que me encanta, que es Jorge Luis Borges, que es uno de mis favoritos. Y recordamos que este próximo mes de junio se cumplen 34 años del fallecimiento, 34 años ya del fallecimiento de Borges. Así que el próximo 14 de junio, cuando se cumplen 34 años de su fallecimiento. Y bueno, me encanta que lo haya citado como traductor también de esta obra. Es que María Jesús siempre hace unas conexiones muy interesantes y unas recomendaciones que siempre incluyen, en ellas mismas incluyen otras. Está muy bien, la verdad es que está muy bien, muy bien. Bueno, pues quizá haya homenaje a Borges el próximo mes. Venga, nos lo vamos a apuntar, ¿eh? Yo ya lo doy por hecho, que lo sepas. Bueno, pues ahí dejamos a María Jesús en Berlín. Que tenga un magnífico fin de semana y que, bueno, vamos a ver cómo seguimos en conexión con Berlín, con una conexión semanal. Y Pilar, yo creo que ahora que viene la fase 2, que vamos a empezar a tener, pues algunas, ¿cómo te diría yo? Algunas dudas, ¿no? Acerca de lo que nos viene encima. Lo que necesitamos es también poner una sonrisa, ¿no? Siempre, una sonrisa siempre ayuda. Sonristina. ¿Te sientes como si estuvieras atrapado entre 4 paredes? ¿Cada día se parece más de lo que te gustaría al anterior? Tenemos la solución. Sonristina. Todo va bien Guadix te garantiza la dosis aconsejada de sonrisas al día para hacer frente al confinamiento. Sonristina. Descubre el poder de la sonrisa, la curva que lo endereza todo. Sonristina. Mantener al alcance de niños, jóvenes, adultos, mayores, mascotas y todo el que creas que lo puede necesitar. La sonrisa, que no nos falte nunca, que también es una manera de mejorar también nuestras relaciones con los demás y hacer más agradable la vida a los demás. Así que no falte nunca la sonrisa, Pilar.
Y además que es que no se gastan, las sonrisas no se gastan y Ni, siempre ni cuesta ayudan. La dinero, verdad es que ni cuesta dinero. efectivamente. Bueno, y como tú dices, empezamos una nueva fase el lunes, pero seguimos teniendo en la formación online una oportunidad muy buena para ir actualizando conocimientos. Y bueno, ya sabéis que en nuestra comarca tenemos en Turna la Escuela de Turismo, promovida por Diputación, que nos propone, según nos informan desde el Facebook del GDR de Guadix, del Grupo de Desarrollo Rural, nos propone nuevos cursos en la semana que se inicia el lunes, en la semana del 1 al 5 de junio. Cursos sobre transformación digital ante la postcrisis, de la COVID-19. Ahora hemos pasado lo más gordo de la crisis sanitaria, pero vienen otras crisis. Y bueno, pues en esta formación se van a ofrecer claves para afrontar esto de la mejor manera posible. Bueno, pues se van a tratar temas como nuevos modelos de negocio, se va a hablar de definir una hoja de ruta para esa transformación digital, o se va a intentar sensibilizar a los participantes sobre nuevas metodologías para acelerar el cambio o cómo conectar todas las áreas del negocio digital para mejorar su integración y también los resultados. Pueden tener más información, como decimos, a través de la página del GDR de Guadix, donde también nos informan puntualmente y cada día de todas las novedades que hay y de novedades que pueden ser también información práctica y útil, como digo. Uh-huh. Y bueno, otra información de utilidad es que una que tiene relación con esa cita que habitualmente hay los sábados en Guadix, y es que este sábado, mañana, vuelve el mercado semanal, pero vuelve con unos rasgos muy, muy marcados, ¿no? Con algunos cambios importantes. Vamos a tener un mercado con menos puestos. Se van a instalar un 25% de los puestos habituales, según han informado desde el Ayuntamiento de Guadix a través de la Concejalía de Mercados. Y bueno, como en el resto de las actividades, hay que tener muy en cuenta todas las medidas de precaución. Todas las medidas de precaución sanitaria y fundamentalmente pues aquella de la distancia social. Y en lo que respecta a los puestos instalados, habrá un distanciamiento entre ellos de 2 metros, así como entre puestos y clientes mediante señalización que va a estar pintada en la calzada, y las personas que accedan al mercado no podrán traspasar esas delimitaciones marcadas en la calzada. Fíjense ustedes en las marcas, ni podrán tocar los productos de los puestos que estén en venta. Tengan en cuenta esas precauciones, es por su seguridad y por la seguridad de todos los demás. Una de las cosas que también va a estar muy controlada es el tema del aforo. Ya sabéis todos los que nos escucháis que los aforos en espacios públicos tienen que estar delimitados, y en este caso tanto Policía Local como Protección Civil serán los encargados de regular la entrada al mercado para que no se exceda en ningún momento ese aforo máximo permitido para garantizar esa seguridad que tiene que ofrecer un evento de este tipo. Bueno, pues a partir de mañana vuelve el sábado, el sábado de Guadix, y bueno, pues esto se va pareciendo cada vez un poco más a la normalidad, aunque tenemos que seguir adaptándonos en nuestros comportamientos a estos requisitos que nos hablan, ¿no? que nos establecen. Es por el bien, como decía al principio, por el bien de todos. Uh-huh. Y bueno, pues vamos recuperando espacios en la vía o en lo que es el espacio público en sí mismo, pero seguimos manteniendo encuentros y actividades en la red, que es el espacio en el que más hemos podido movernos todos estos días. Y bueno, pues deciros que la semana que viene el Geoparque de Granada celebra desde el lunes día 1 hasta el día 7 de junio la Semana de los Geoparques Europeos, con una amplia agenda de actividades que se van a desarrollar todas en Internet, pues debido, como sabéis, a la crisis sanitaria y a la limitación de movimientos que esta crisis ha impuesto en las personas, ¿no? No se pueden realizar concentraciones de muchas personas. Entonces, este evento, pues tener en cuenta que se celebra de forma simultánea en un total de 76 geoparques UNESCO de 26 países.
Ujú. Bueno, pues han establecido una serie de actividades, fundamentalmente van a ser de carácter digital, pero tengan en cuenta que son para que nosotros, en nuestro caso, en el caso del Geoparque de Granada, la población la puede aprovechar para conocer mejor nuestro patrimonio geológico, nuestro patrimonio natural, también el patrimonio cultural y seguir así promocionando la riqueza del territorio que incluye este proyecto del Geoparque. Nosotros nos vamos a quedar sorprendidos con todo lo que podemos descubrir a través del Geoparque. El Geoparque de Granada lo integran 47 municipios del norte de la provincia de Granada, así que esto también nos da idea de la magnitud del proyecto y creo que, me parece que es el primer proyecto que de una manera global engloba, por primera vez engloba un objetivo, un proyecto común para las 3 o 4 comarcas del norte de la provincia de Granada. Ujú. Bueno, ya se hizo una primera experiencia el año pasado con un concurso de dibujos infantil para escolares. En este caso se repite, dentro de esta semana del Geoparque hay otro concurso de dibujos para escolares de primaria. Va a haber una exposición en versión virtual para conocer el patrimonio natural y cultural del Geoparque. También se plantea una mesa redonda en directo sobre geología y medio ambiente, una representación teatralizada sobre la historia de Baza, actividades formativas y de transformación digital, y una presentación de la red de los centros de divulgación y visitas virtuales a 2 centros de la red que hay en el Geoparque. Bueno, pues como veis hay un montón de actividades de las que se irán informando puntualmente y que os recomendamos seguir muy de cerca porque, bueno, os va a permitir descubrir mucho más sobre ese proyecto tan ilusionante que tenemos, que es el Geoparque de Granada. Pues no sean tímidos, acérquense al Geoparque y que sea un gran conocido para todos nosotros. Uh-huh. Bueno, y seguimos con nuestro apartado de agenda y de actualidad, porque ahora nos vamos más a agenda. Tenemos este fin de semana una cita también muy esperada por los rocieros y rocieras especialmente. Sí, y es que estas semanas, este fin de semana debería de estar celebrándose la romería al monte. Este próximo domingo debería de ser la misa de rocieros, este próximo lunes el salto de la verja y la procesión de la Virgen del Rocío. Y bueno, pues no puede ser así, pero este fin de semana la Hermandad del Rocío de Guadix está celebrando ya sus cultos. De hecho, comenzaron en el día de ayer, el pasado jueves, ayer jueves, día 28, y van a continuar durante este viernes y sábado, cada día a las 8 de la tarde. Y van a ser cultos que van a estar retransmitidos a través de Facebook. La función principal de Instituto va a ser este próximo domingo a partir de la 1:30. Y bueno, nosotros tenemos un amigo rociero que nos ha hecho llegar también una salve rociera bastante peculiar. Sí, porque está interpretada con gaita y bueno, y ese amigo que tú adelantabas es Alex Baena, al que vamos a escuchar a continuación. Una advertencia, la salve rociera es habitual que la escuchemos con gaita rociera, pero no con la gaita más conocida, la gaita celta o la gaita con fuelle, ¿no? Así que esta es la gran aportación que hace Alex Baena Regalado, también conocido en redes sociales como el gaitero de Sant Torquato.
Bueno, pues llamativo este uso de la gaita por parte de Alex. Fíjate, Pilar, lo llamativo que es, porque un instrumento rociero, que es la gaita rociera, en este caso es transformado por es reemplazado por una gaita gallega y suena así de bien. Y concretamente esta salve rociera estaba grabada en la ermita del Rocío, en la ermita de la aldea almonteña. Así que así sonaba en el interior la gaita de Alex Baena Regalado, que de una manera también muy, muy especial, yo creo que une 3 lugares de culto muy, muy importante en España, que son el propio Guadix, con el culto a San Torcuato, Galicia, con el culto a Santiago Apóstol, y el Rocío, pues con el culto a la Virgen del Rocío. Así que, bueno, yo creo que cuadra el círculo casi. Sí, la cuadratura del círculo, efectivamente, de una forma musical, y bueno, que como siempre tenemos que agradecer enormemente que nos hagan llegar para compartir a través de nuestro podcast con todas las personas que nos seguís a diario como dice Jesús Javier, cada vez que empezamos, por la mañana, al mediodía, por la tarde o por la noche, el momento que elijáis. Mucha gente nos cuenta que nos escucha mientras prepara la comida, o mientras come, o mientras sale a dar un paseo, o mientras hace un rato de bici, y bueno, incluso hay quien me dice que nos escucha cuando se despierta muy temprano por la mañana, que no puede dormir más. O sea que estamos encantados de poder acompañaros en esos momentos que decidáis que os parecen que son los más adecuados para vosotros. También me decía el otro día una vecina que nos escucha a raticos, ¿no? Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Además es que el podcast... Es que el podcast da para eso. Podéis escuchar un fragmento, lo podéis parar, luego podéis seguir donde lo hayáis dejado. Y bueno, intentamos ir haciéndolo así por secciones para que también os sea más fácil poder hacer esa escucha ¿cómo es? A raticos. A raticos. Perfecto, me encanta esa forma de escuchar. Y bueno, Jesús Javier, estamos llegando ya al segundo tramo de nuestro podcast de hoy. Tenemos una entrevista muy interesante relacionada con un tema que adelantábamos ayer, porque como sabéis, esta tarde se presenta dentro de esa actividad cultural global, un programa global que ha organizado Diputación de Granada, pues se incluye la presentación del libro de José Manuel Rodríguez Domingo sobre Guadix como ciudad refugio, una actividad que nos parece muy, muy interesante y de la que vamos a conocer mucho más, vamos a acercarnos a esa obra en una conversación que vais a mantener a continuación José Manuel y tú, ¿verdad, Jesús Javier? Sí, y bueno, la verdad que el tema promete la presentación de esta tarde, promete el libro, promete también esta entrevista con José Manuel, que bueno, nos cuenta también cómo ha sido todo el proceso de investigación, y han sido varios años de investigación, y sobre un tema que es muy llamativo y que bueno, pues nos habla también de un pasado que fue duro para los acitanos, y que de eso también salimos, como vamos a descubrir también en la entrevista. Yo creo que es un tema del que todavía nos quedan muchas cosas por aprender, y lo vamos a hacer hoy de la mano de José Manuel. Y bueno, justo después de esa entrevista tenemos otro broche de oro para hoy, es otro cuento, en este caso de Alicia María Expósito. Un cuento que seguramente os va a gustar mucho, y que además del que haremos una introducción muy interesante, que nos facilita la propia lectora de este cuento. Adelantaré que es un cuento que procede de Laos. Fíjate. Del Extremo Oriente. Pues ahí vamos a estar muy atentos, primero a la entrevista y después a ese cuento de Alicia María Expósito. Y bueno, Jesús Javier, tú y yo, pues ya nos vamos a escuchar la semana que viene, el miércoles. El miércoles, volvemos el próximo miércoles ya con entrega semanal, y bueno, pues tendremos también más tiempo para preparar los programas, pero sigan enviándonos sus audios, sus impresiones, cuéntenos cómo ha sido su entrada en fase 2 a partir del próximo lunes, y nosotros estaremos encantados de compartirlo con el resto de oyentes de Todo va bien, Guadix.
Pues nada, Jesús Javier, que nos escuchamos el miércoles todos y hasta entonces, pues un beso muy grande para ti y para todos. Cuídate y cuida a los tuyos. Igualmente. Me pregunto si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien, Guadix. Que tu gente no se achanta, todo va bien, Guadix. Un paisano en mi pantalla me acompaña donde vaya, todo va bien, Guadix. Si algo estamos convencidos y de algo estamos convencidos desde el primer día de esta situación de estado de alarma, de esta pandemia, es que estamos viviendo un momento histórico y un momento histórico difícil, pero no es la única vez que nos ha tocado vivir momentos históricos difíciles y los hemos superado. Quizá esta sea la gran lección que tenemos que aprender de ello. Como les comentábamos en el episodio de ayer, en el podcast de ayer, hoy, a partir de las 8 de la tarde, se presenta el libro Ciudad Refugio, la defensa pasiva en Guadix durante la Guerra Civil. Su autor es José Manuel Rodríguez Domingo, que es profesor de la Universidad de Granada, también está al frente del Centro de Estudios Pedro Suárez de Guadix, y este libro está auspiciado por el Ayuntamiento de Guadix y también por la Diputación de Granada. De hecho, va a ser una presentación virtual a través del canal de YouTube de la propia Diputación de Granada. Así que están todos ustedes invitados porque el aforo, en este caso, es ilimitado. Y nosotros queríamos saludar y hablar sobre este libro y sobre el significado de esa defensa pasiva de la ciudad de Guadix durante la Guerra Civil Española, pues con José Manuel. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, digo yo que hemos vivido situaciones difíciles con anterioridad a esta que nos ha tocado vivir, José Manuel, y digo que la lección quizá que debemos de aprender de esto es que de todo se sale, ¿no? Incluso hasta de una guerra civil, ¿no? Pues sí, efectivamente, hasta de una guerra civil se sale, de alguna forma bastante traumática, pero se sale. Y como decía, pues Guadix no solo ha tenido empates trágicos en la guerra civil, lo ha tenido también con otros conflictos con anterioridad, y de todo ello, pues lógicamente se extraen como siempre las enseñanzas que la historia aporta, ¿no? Y que nos enseñan sobre todo pues muchos ejemplos de perseverancia, de resignación y también de cómo afrontar las dificultades. La defensa pasiva de la ciudad de Guadix, quizás deberíamos de empezar definiendo en qué consiste la defensa pasiva. El elemento más identificativo, más llamativo de esa defensa pasiva quizás sean los refugios, pero es un concepto un poco más amplio, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando surge pues el proyecto, ¿no? Por encargo del área de cultura del Ayuntamiento de Guadix, de realizar pues un trabajo de investigación sobre los refugios, sobre estos restos materiales, ¿no? de la guerra civil que han quedado encastrados o fosilizados dentro del propio casco urbano de la ciudad de Guadix. Realmente a lo que había que responder no era tanto a la identificación de esos restos como a cuáles fueron realmente los mecanismos que promovieron su construcción y su ubicación en un plazo además de tiempo realmente breve. Y efectivamente todo eso nos lleva pues algo importante que apenas estaba realmente desarrollado, que era pues todas las políticas de defensa pasiva que se va a desarrollar por parte del Gobierno de la República. Es decir, efectivamente es una política, podríamos decir una política de Estado, una política que va a estar coordinada desde el Ministerio de la Guerra, con apoyo también de otros ministerios, y que lo que pretendían fundamentalmente pues era proteger, es decir, o adoptar una serie de medidas que protegieran a la población civil, sobre todo pues de los ataques tanto aéreos como terrestres del ejército que se había sublevado y que había provocado también la guerra. Quizá cuando hablamos de
de este tema de la población civil, de la guerra civil, ya la tenemos muy lejos, pero aquella guerra civil fue también muy novedosa. Era una guerra, algunos dicen que fue un laboratorio, un ensayo, ¿no?, para la Segunda Guerra Civil, y la población de ese momento se presentaba ante algo completamente desconocido. Fue la primera guerra que se desarrolló en el escenario europeo en el que había bombardeos sobre ciudades. Fue pues una guerra que presentaba novedades a cómo habían sido las guerras anteriores, porque ni tan siquiera la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial había tenido características como las que se iban a ver en esa primera guerra, en esa guerra civil española, ¿no? Efectivamente, aunque la aviación militar ya había tenido algún ensayo previo en algún otro conflicto, es verdad que va a ser en la Guerra Civil Española donde, valga la redundancia, va a aplicar toda su artillería, la artillería más pesada y más mortífera directamente sobre la población civil, que era efectivamente algo que no solamente estaba condenado por la Sociedad de Naciones, sino que al mismo tiempo también pues era completamente inaudito, ¿no? No se entendía por qué la población civil de pronto se convertía también en objetivo militar. Y aquí había pues una finalidad muy clara, es decir, fuera de lo que pudieran ser los propios objetivos estratégicos de carácter militar, es decir, fábricas, estaciones de tren que estuviesen ubicadas en el interior o en el centro de ciudades o de poblaciones habitadas. También había una intencionalidad, digamos, psicológica, que era la de minar la moral de la población mediante esos ataques, de tal forma que la población acabara rebelándose ante sus propios gobernantes, ante sus propios administradores, y entonces, pues eso provocará también una reacción contraria a su propio estatus. Guadix era una ciudad estratégica, ¿no?, en ese conflicto. Era casi ciudad fronteriza, pero además era también un nudo de comunicaciones, y ahí estaba también el ferrocarril, que era un elemento también estratégicamente, perseguido y defendido, ¿no? Claro, efectivamente, es decir, el sentido por el que Guadix va a ser tan bombardeada durante la guerra civil, durante los 3 años de guerra, va a ser fundamentalmente por su situación estratégica. De hecho, todos los bombardeos van a ir dirigidos al mismo emplazamiento que va a ser el barrio de la Estación, donde está ubicada no solamente la estación, sino pues estaba también la fábrica de azúcar, estaba también cerca la azucarera de Benalúa, que formaba parte también de ese circuito ferroviario, la fábrica de harina, es decir, almacenamiento, y luego sobre todo también lo que había era una confluencia no solamente de las vías férreas, sino también de las carreteras. Tiene que tener en cuenta que ese nudo de comunicaciones, tanto ferroviario como de carretera, permitía comunicar o ponía en comunicación la zona del centro de España, Madrid, la capital al fin y al cabo de la República, con el sur, es decir, fundamentalmente con la costa, con el puerto de Almería, y al mismo tiempo también con la zona de Levante, donde luego también pues va a estar ubicada la segunda capitalidad de la República en Valencia. Por tanto, el cortar todo ese trasiego de suministros que venían a través del ferrocarril o a través de las carreteras era un objetivo prioritario por parte de la aviación rebelde. José Manuel Luna, desde el punto de vista de la investigación, comentabas antes que era un tema que quizá estaba un poco olvidado o que había quedado relegado. ¿Cómo te has documentado? ¿Dónde estaba la información? ¿Cuáles han sido las fuentes? Pues mira, efectivamente el trabajo ha sido un trabajo apasionante, pero al mismo tiempo también muy, muy arduo. Es un trabajo de 2 años de investigación. Contaba con un importante punto de partida, ha sido fundamental, lógicamente, que ha sido el trabajo de Santiago Pérez López sobre la guerra civil en la comarca de Guadix, ¿no?, que publicó en 2014, y donde dedicaba pues un capítulo a hablar sobre lo que había sido el acogimiento de refugiados y un poco también la construcción de los refugios. Y fue a partir de ahí ya, pues lo que nos ha ido ya, digamos, viendo que el trabajo y que toda esta problemática era mucho más extensa, más compleja y más profunda de lo que a priori pues podía uno imaginarse. Que luego al mismo tiempo pues se ha visto también,
hecho más complicada por la labor documental. Es decir, los historiadores tenemos digamos, la manía de apoyar todos nuestros juicios en soporte documental, y no siempre eso es posible, especialmente con un material que, aun siendo reciente, si estamos hablando de hace 80 años, estamos hablando de planos, estamos hablando de documentos, de expedientes, estamos hablando de actas. Sin embargo, no se han conservado, o por lo menos no hay constancia de que se conservaran, teniendo en cuenta que era un material hasta cierto punto sensible, lo que afectaba desde el punto de vista político a sus responsables, y probablemente pues fue destruido en su mayor parte antes de que las tropas rebeldes entraran en la ciudad de Guadix, ¿no? Por razones obvias. Por tanto, la información y la documentación ha sido un trabajo bastante complejo que ha obligado pues hacer búsquedas en diferentes archivos, tanto provinciales como nacionales. También hemeroteca, eso sí que había más información, y también información oral que hemos podido recabar, no mucha, pero bueno, pero algunas sí que hemos podido, además que ha dado unas informaciones pues realmente muy interesantes de lo que fueron ellos siendo niños, la experiencia de los bombardeos. ¿Hubo tiempo para construir esos refugios? ¿Se fueron haciendo poco a poco? ¿O hubo un plan preconcebido a la hora de hacer esos refugios? ¿O fue todo, bueno, poquito a poco, según iban dictando las necesidades? No, eso es tremendamente curioso, como en una situación política tan compleja que tenía el Ayuntamiento de Guadix durante los 3 años de guerra, en la que realmente pues, la situación estaba muy, muy polarizada desde el punto de vista ideológico entre los diferentes miembros de la corporación. Sin embargo, sí que hubo una respuesta bastante unitaria a la hora de crear una política inmediata, rápida y eficaz de construcción de refugios. Ahí es verdad que también hubo mucho apoyo por parte de los sindicatos, de los diferentes sindicatos que había en la ciudad, y también de la propia población que colaboró en la construcción de los mismos. Las obras se van a realizar en un tiempo, podemos decir, un tiempo récord, teniendo en cuenta la complejidad de lo que era la construcción. La construcción, estamos hablando de construcciones de abertura de galerías, de minas, en el interior de la ciudad, y también en la zona de ensanche de abertura de grandes huecos que luego se van a colmatar de hormigón y de cemento, con lo que eso suponía de coste económico y de trabajo. Pero se hicieron en un cortísimo tiempo, un corto periodo de tiempo, prácticamente entre el verano del año 37 y el primer trimestre del año 38 ya estaba terminado y culminado todo el proceso de construcción de refugio. ¿Hay tipologías de refugio? ¿Hubo refugios que utilizaran pues construcciones previas, no sé, sótanos o galerías anteriores de suministro de aguas y demás? ¿O fueron todos de nuevo cuño, de nueva creación? Pues no, mira, efectivamente eso también es uno de los resultados de la investigación, y que aparecen pues reflejados en el libro. Si hemos podido catalogar pues diferentes tipologías en un repertorio que, me atrevo a decir, no se da con tanta riqueza en ningún otro lugar de la retaguardia republicana. Es decir, en ningún otro lugar de España encontramos la variedad de refugios, de tipología y de refugios conservados que tenemos en Guadix. Efectivamente, las políticas de la Junta Nacional de Defensa Pasiva lo que establecían era que, dado que no era posible pues construir refugios para toda la población, que también se habilitaran espacios lo suficientemente sólidos y para poder acogerse a ellos, ¿no? Para poder salvaguardarse. Entonces, lo primero que se va a hacer pues va a ser el inventario de sótanos de viviendas que tuvieran o reunieran las condiciones precisas para poder alojar a la población en caso de bombardeo. Esto tenía que tener una serie de condiciones porque tuvieran varios pisos encima, que no tuviesen ventanas externas, que tuviesen 2 accesos para entrar o salir, y una serie de condiciones. Claro, eso pues ya era un componente importante, teniendo en cuenta que en Guadix pues hay bastantes sótanos, y sobre todo hay tipologías como el de las bodegas en las casas antiguas, con bóvedas de ladrillo bastante sólidas que pues, perfectamente podían resistir un bombardeo. Luego, al mismo tiempo, también se utilizaron como refugios, podríamos decir, improvisados,
pues las minas de agua, esas que abastecen a los caños de Guadix, y también se van a utilizar algunas criptas de iglesias, y también se van a utilizar, ¿no? Algunas de la catedral y alguna iglesia parroquial también se van a utilizar como refugio. Y luego a partir de ahí ya pues se van a ir construyendo, digamos, de nueva planta, pues estructuras repartidas por todos los barrios de la ciudad. Es decir, la idea además es que cuando vemos el plano de la distribución de todos los refugios que conocemos, es que había efectivamente una política de abastecer a cada barrio de su correspondiente refugio, incluso de dos, dependiendo también del número de habitantes que tuviesen. No olvidemos que también Guadix cuenta con otro refugio, digamos, tradicional, como es la cueva. Por tanto, el barrio de las Cuevas, quizá allí es donde menos refugios construidos encontremos, porque la propia construcción bajo tierra subterránea, pues ya de por sí era un buen refugio, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí hay una de las cosas que más me llama la atención cuando he hablado de personas que vivieron en su niñez, es que la vida continuaba. La vida en la retaguardia continuaba tal cual en la guerra civil. Se daban clases, había colegio, había más o menos una vida normal. La gente continuaba con la actividad cotidiana, con la actividad diaria, y de buenas a primeras aquello se interrumpía. Creo que sonaban las sirenas, según me han contado, y todo el mundo a los refugios, ¿no? Esto es, bueno, no sé si es una muestra de la capacidad de adaptación del ser humano a situaciones tan difíciles, ¿no? Sí, efectivamente, las condiciones que Guadix va a soportar durante los 3 años de guerra, raramente las soportó ninguna otra población de la provincia de Granada, y bueno, incluso hasta casi desde el sureste, fuera de las más duras de todo el sureste peninsular, ¿no? Hay que tener en cuenta que Guadix se va a convertir en una ciudad que era una ciudad importante, con una población importante, con una cierta capitalidad comarcal, pero con una importancia también en la provincia, y que va a ser, digamos, desplazada en esa importancia política por Baza, que se va a convertir o que va a asumir la capitalidad provincial durante los años de guerra, fundamentalmente porque estaba más alejada que Guadix del frente. Y es verdad que hablando con algunos de estos supervivientes de la guerra, gitanos que vivieron la guerra en primera persona en Guadix, muchos de ellos hablaban de la diferencia de vida que existía en Guadix, que existía en Baza, cómo sus familiares, algunos de ellos, vivían en Baza, y en Baza, por ejemplo, pues no se percibía que hubiese guerra. De hecho, además, leyendo la prensa, se ve claramente cómo, Baza, pues como otras ciudades de la retaguardia republicana, pues prácticamente vivía de una forma normal. Es decir, estaban los cafés abiertos, había actividades lúdicas, los cines, los teatros, evidentemente con las restricciones que pudiera haber, pero digamos que la vida seguía de alguna forma normal. En el caso de Guadix, ¿no? En el caso de Guadix todo estaba mucho más interrumpido, es decir, era una cosa tremenda la situación que había, y además sobre todo con esa incertidumbre prácticamente diaria, que a partir sobre todo de diciembre del 36, durante varios meses, pues va a ser la amenaza de la aviación, que prácticamente un día sí y otro no, pues va a estar sobrevolando la comarca, pasando, y unas veces descargando directamente sobre el barrio de la estación, y otras veces, pues más en otras poblaciones, hacia Inayó, van a continuar haciendo batidas de reconocimiento. Y claro, eso significaba pues estar continuamente viviendo bajo una amenaza, y una amenaza que efectivamente empezaba con la del toque de sirena, y que no sabías cómo te podía afectar, porque claro, la cuestión del refugio y de esa necesidad de salvaguardarse venía determinada, no tanto porque fuese un objetivo estratégico, sino porque no sabías si el ataque hoy te iba a tocar a ti en tu lugar, ¿no? En tu casa, en el centro. No olvidemos que había también ese temor de que la ciudad fuese bombardeada, porque también era alojamiento de unas importantes guarniciones militares.
Concretamente estaban alojadas en algunos conventos de la ciudad, con lo cual la población civil también era consciente de que vivía en peligro y una amenaza, ¿no? Que afortunadamente pues no se produjo durante los 3 años de guerra, pero en la estación sí. Bueno, José Manuel, queda demostrado que el tema es muy interesante, pero no te vamos a hacer contar aquí todo el libro. Lo que queremos es que la gente se acerque al libro y sobre todo esta tarde, a partir de las 8, se acerque a ese canal de YouTube, de ese canal de YouTube de la Diputación de Granada, pues para conocer esa presentación, para asistir a esa presentación. Pero desde luego el tema promete y resulta muy, muy interesante. Desde aquí, Pilar y yo lo que podemos hacer es darte la enhorabuena por ese trabajo de investigación y por compartirlo con los ciudadanos, con la ciudadanía de Guadix, para que conozcan su propia historia. Pues nada, gracias a vosotros por vuestra atención y vuestro interés, pero sobre todo también dar las gracias también al área de cultura del Ayuntamiento y a la Diputación por la confianza, ¿no?, a la hora de encargar este trabajo, que al fin y al cabo se trata de demostrar nuevamente la importancia patrimonial que Guadix sigue teniendo desde el punto de vista tanto de la historia como también del propio patrimonio material, es decir, con toda esa gran cantidad, con esa cantidad de refugios construidos que tiene, digamos, ocultos en su subsuelo y que son realmente un recurso tremendamente valioso para la enseñanza de la historia. Pues un fortísimo abrazo, José Manuel, y esta tarde atentos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Y ustedes no se vayan, no se muevan de ahí, porque todavía nos queda algo muy especial, un cuento que nos llega a través de Alicia María Espósito. Nos cuenta que se trata de una leyenda originaria de Laos, un país muy cercano a China, en Asia. Y nos cuenta también que las leyendas se originan hace cientos de años, cuando los hombres vivían en grupos pequeños o tribus, y cada tribu tenía un chamán, un brujo, un hombre sabio. Y este hombre sabio no recolectaba, ni cazaba, ni fabricaba, sino que se pasaba el día pensando. Miraba a su alrededor y trataba de dar explicación a lo que no entendía. El paso de las estaciones, la lluvia, las estrellas, o por qué a veces el sol brillaba en el cielo y otras veces era la luna la que aparecía. Así que el hombre sabio explicaba a los demás hombres lo que para ellos era inexplicable, y lo hacía a través de cuentos o de leyendas. Las leyendas, nos dice Alicia María Espósito, perduraron en el tiempo gracias a quienes las contaban y a quienes escuchaban y las volvían a contar, la iban transmitiendo. Y también se acomodaron en los atillos de los viajeros, de los caminantes, y fueron llevadas de un pueblo a otro. De esta forma han llegado hasta nuestros días los fantásticos dragones chinos, la madre tierra, origen de la vida para los indios americanos, o seres mágicos como las hadas y los duendes procedentes del norte de Europa. Y claro que todos sabemos por qué que el gallo canta al amanecer, pero ¿por qué canta en ese momento? Bueno, si ustedes están atentos a este cuento que nos va a leer a continuación Alicia María Espósito, lo van a saber. Así que estén muy atentos, porque además merece la pena. Alicia María Espósito. Los 8 soles. Hace miles de años, nuestro planeta no giraba como ahora alrededor de un único sol, sino de 8 soles. Como te puedes imaginar, el calor y la luz eran tan intensos que hacían casi insoportable la vida en la Tierra. A los humanos les resultaba muy difícil cultivar, porque casi todos los mares, ríos y lagos se habían evaporado, dejando los campos completamente secos. Los animales ya no encontraban árboles donde refugiarse ni pastos que comer. Desgraciadamente, tampoco quedaban lugares habitables a los que emigrar para poder sobrevivir. La escasez de alimentos y agua era tan grande que nuestro maravilloso planeta azul
se estaba convirtiendo en un planeta desértico en el que la poca vida que quedaba estaba a punto de extinguirse. Un día, un grupo de hombres decidió que la situación era realmente desesperada. 8 soles iluminando y calentando la tierra eran demasiados. Hablaron largo y tendido sobre cómo poner fin a esta terrible situación y llegaron a la conclusión de que lo mejor era asustar a 7 soles y quedarse solamente con uno. La idea era buena, pero ¿cómo hacerlo? A un joven se le ocurrió que podían llamar al arquero más hábil del poblado para disparar a los soles y que así se escondieran para siempre. A todos les pareció una opción estupenda y sin perder tiempo salieron en su busca. El arquero se sintió muy halagado y aceptó encantado la propuesta. Escogió las 7 flechas más afiladas que tenía y subió a lo alto de una montaña. Tensó el arco, afinó la puntería y disparó al primer sol. El brillante astro, al recibir el impacto, se acobardó y se escondió para siempre. Después hizo lo mismo con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto y con el 7º sol. Hasta ahí el plan había salido a la perfección, pero algo sucedió. El 8º sol, al ver lo que estaba ocurriendo, tuvo miedo y decidió desaparecer del cielo antes de que una de esas flechas puntiagudas le hiriera en lo más hondo de su corazón. Espantado, se deslizó tras el horizonte. Automáticamente, la luz y el calor se esfumaron. La oscuridad se adueñó del planeta y un frío inmenso se extendió por todos los continentes. Los hombres del poblado se abrazaron aterrorizados y se pusieron a llorar sin dejar de mirar al firmamento. No podían vivir sin el 8º sol. Se juntaron de nuevo a deliberar porque la situación era crítica y había que encontrar una solución rápida y eficaz. Un muchacho sugirió que quizá, si el sol escuchaba la llamada de auxilio de los animales, sentiría pena y volvería. Los demás se miraron y sin decir nada más, se dispusieron a toda velocidad para avisar a los miembros de las diferentes especies. Como era de esperar, los animales comprendieron la necesidad de colaborar y subieron a la montaña para intentar contactar con el sol. Cada uno, sin excepción, fue llamando con todas sus fuerzas, pero el sol estaba tan asustado que se negaba a regresar. Cuando ya habían perdido toda esperanza y un manto de hielo comenzaba a cubrir todos los valles hasta donde alcanzaba la vista, llegó un pequeño gallo decidido a echar una mano. Alcanzó la cima de la montaña y, envuelto en la penumbra, sacudió las plumas, estiró el cuello y comenzó a cantar con todas sus fuerzas. El kikiriki lastimero del animalillo retumbó en el espacio y llegó a oídos del 8º sol. La gran estrella sintió mucha ternura y entonces comprendió que no tenía nada que temer. En el fondo, era consciente de que sin su grandiosa presencia, la vida desaparecería en cuestión de horas y la tierra acabaría siendo una horrible bola gris cubierta de polvo y piedras. Y así fue como tímidamente el hermoso e increíble sol comenzó a salir a lo lejos ante la mirada atónita de todos los seres vivos. Humanos y animales empezaron a aplaudir de emoción y a sentir cómo el calorcito templaba de nuevo sus gélidos cuerpos. La luz se extendió hasta el último rincón. El hielo se derritió como mantequilla sobre el fuego y los campos
florecieron de golpe con la repentina primavera. Al fin, la tierra volvía a lucir en todo su esplendor. Desde entonces, y gracias a su hazaña, el gallo tiene el honor de despertar con su canto al sol cada mañana, por si acaso se queda dormido. Me preguntan si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien, Guadix. Que tu gente no se achanta, todo va bien, Guadix. Un paisano en mi pantalla me acompaña donde vaya, todo va bien,